Aparentemente sin lugar para sorpresas mayúsculas y sin la función del adjetivo también, mañana hay elecciones en 5 distritos. Y esta percepción de que no hay sitio para grandes novedades, en principio, no atiende solo a las posiciones que se prevén en cada lugar donde se vota, sino y sobre todo a la marcha hacia las primarias del 9 de agosto y las generales del 25 de octubre. Capital, Córdoba y La Rioja eligen jefaturas máximas. La Pampa tiene Paso. En realidad son PAS, porque la obligatoriedad es para los afiliados partidarios únicamente. Y Corrientes renueva legislatura. Eso ocurrirá mañana. Por su peso en el padrón y por su valor simbólico, lo que ocurra entre porteños y cordobeses concentra la atención casi exclusiva y es en alguna medida comprensible. Acá en Buenos Aires pinta estar asegurado el triunfo macrista, pero los puntos de diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y quien vaya a ser segundo son un factor clave en torno de cómo se leerá el resultado, más el aditamento de que el nombre del escolta no da lo mismo. Ya dicho con insistencia y sin margen para disentir, una cosa será que Larreta llegue al 50% requerido para evitar la segunda vuelta, o bien que triunfe por una ventaja amplísima, y otra que la distancia sea relativamente estrecha o menor a la esperada. Entre ambos aspectos, entre ambas situaciones, y aun cuando tampoco parece estar en riesgo que el oficialismo porteño ganaría la ronda siguiente, dentro de 2 semanas, entre ambos aspectos hay la respuesta de con qué fortaleza de imagen presidencialista quedará parado Mauricio Macri. Esto incluye el dictamen de Córdoba mañana. En Córdoba, de hecho, el segundo lugar importa mucho más que el primero. Hasta hace pocos meses, la triple alianza entre radicales, macristas y juecistas parecía comerse a los chicos crudos. Pero el desarrollo de la campaña demostró que esa entente es una bolsa de gatos, con acusaciones de todo tipo entre ellos, y además el Frente para la Victoria acertó con la designación del cómico Cacho Buenaventura como compañero de fórmula de Eduardo Castelo. Esta es la lectura generalizada. Cabría suponer que debe sumársele, en el caso de Córdoba, la ola propicia al kirchnerismo que recorre prácticamente todo el territorio nacional, incluso en distritos donde perdió, como Mendoza y Río Negro, sin que eso altere su favoritismo para las presidenciales. Lo cierto, por favor, siempre en principio, es que el peronista Juan Schiaretti se encamina a ganar sin mayores dificultades de la mano de José Manuel de la Sota. Pero la relevancia de ese triunfo será meramente provincial, a menos, muy quizá, de que el PRO afronte problemas en Buenos Aires y eso reinstale tibiamente la figura de Sergio Massa, a cuyo espacio o lo que queda de él tributa el peronismo oficialista de Córdoba. Claro, a la par, un escenario de tal naturaleza amenazaría con volver a partir el voto opositor, que hasta aquí se polariza con Macri, o en Macri. Algo ajena a estas cuitas, la cuestión es que si el Frente para la Victoria alcanza o pelea cabeza a cabeza mañana el segundo lugar cordobés, cuando hasta ayer nomás era tercero lejos detrás de Schiaretti y la bolsa Gatuna, no habrá forma de que ese desempeño no sea interpretado como lo más apreciable de la elección. Las cuentas que sacaban en el macrismo eran bastante sencillas.
Triunfos categóricos en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, básicamente, compensarían la derrota inevitable en provincia de Buenos Aires y le permitirían a Macri ingresar a balotaje con buenas chances de ganarlo, sin entrar a considerar qué gobernabilidad habría con un mandatario en Casa Rosada, un presidente, enfrentado a la provincia de Buenos Aires en manos contrarias peronistas. Pero resultó que en Santa Fe derraparon, aunque hay la preocupación de que Del Cel vuelva a los escenarios. En Mendoza el triunfo radical no fue todo lo contundente que aguardaban y Daniel Scioli va al frente de cualquier encuesta que se tome. En Córdoba lo dicho. En La Rioja el PRO cerró con radicales y masistas, pero un triunfo del candidato Julio Martínez, que es radical, tampoco haría mella en la predilección hacia Scioli. En La Pampa, el único centro de atracción es la pelea entre el kirchnerismo del gobernador Oscar Jorge y el llamado peronismo histórico de los imprescriptibles Carlos Berna y Rubén Marín, ayer verticalistas, hoy disidentes, después de nuevo orgánicos y así de corrido. Y si es por mañana queda Corrientes, única provincia en la que no gobierna el peronismo. Con sus características Corrientes tan particulares, al regir ese combo de familias políticas y jefaturas sectoriales cuya ubicación definitiva es muy difícil de discernir, al menos para quien no vive allí. En parte porque solamente es una contienda legislativa y en parte porque se da por segura la victoria de la lista de Ricardo Colombi, gobernador radical o algo así. Son los comicios menos atendidos de este domingo porque además, y precisamente por esas aristas tan endógenas que tiene Corrientes, también se estima que el resultado no tendrá proyección nacional alguna. Lo que entonces queda como ligera síntesis, tomando como central a Buenos Aires y Córdoba, o viceversa, es que mañana las victorias electorales podrían no ser percibidas como ganancias políticas. Esto ya pasó y seguirá pasando, porque los votos no son números fríos, sino contextualizables. En 2009 y 2013, el Frente para la Victoria fue la primera minoría, sumado el total del país. Pero nadie dudó en hablar de su derrota, porque la caída en los distritos más numerosos, con la potenciación de los luego desflecados de Narváez y Massa, implicó que en ambas instancias cementara un irreversible fin de ciclo kirchnerista. Bueno, mañana el PRO podría sufrir igual lectura si Larreta no obtiene una distancia aplastante y o si en Córdoba queda segundo pero arañando. Y en todo caso, aun cuando le fuera bien, no da la sensación de que hacia agosto y octubre pueda afirmarse de manera enérgica. Sí se confirmaría la polarización, pero con gran incertidumbre acerca de que eso le bastara. Retomando las cifras de las últimas elecciones de medio término, insisto, que fueron sus peores momentos, el kirchnerismo evaluado como tal, o con el concurso de los aparatos del PJ, rondó un largo tercio de los sufragios. En su peor momento. No se ve que pueda costarle demasiado llegar en primera vuelta al 40 o 45%, dependiendo de una economía en la que no haya sobresaltos graves y capaces de torcer al tercio fluctuante hacia el voto opositor. Entendámonos, esta es la foto de hoy. Es la foto coyuntural. Pero en la oposición toman nota de que es muy factible su permanencia. Por eso asistimos al
redoblado intento de citar una nueva ofensiva oficial contra la dichosa justicia independiente, a partir de la situación de magistrados suplentes, ley de subrogancia y otros artificios que, en términos de incidencia popular, no le mueven un pelo absolutamente a nadie, como no sea entre los sectores involucrados y los convencidos, o eso dicen, de que vivimos en una dictadura atroz que pulveriza las instituciones. Hoy carecen de fuerza hasta para cacerolear de vez en cuando. Y de ser por asociaciones entre gobierno y delito, vienen de poner la vara muy alta con el episodio Nisman. Desmontada esa operación, derruidas las amenazas buitre y las profecías de estallido fiscal, con el consumo comercial reactivado, con Cristina en uno de sus topes de popularidad, francamente tiene sabor a patético que ahora tensen una marcha en defensa de Cabral, soldado heroico, o que persistan en infundios como el enriquecimiento ilícito de Kicillof, que por si poco fuera, son operaciones que se caen en lapsos de horas. En la semana se conocieron más datos sobre el entramado mediático detrás del escándalo Pilotos Xipolitakis, reveladores de que el objetivo prioritario fue perjudicar la estima pública de Aerolíneas Argentinas y de allí su ruta contra el candidato porteño que la preside. A decir verdad, y como ya se expresó en este espacio editorial el sábado pasado, son estratagemas ligadas a la desesperanza del periodismo opositor, antes que al accionar de la dirigencia política. Porque en la dirigencia política ya parecen haber registrado que la retahíla sobre el deterioro institucional no conmociona a las mayorías, y le han dejado ese denuncismo a los mandobles ya graciosos de la doctora Carrió. El resto está más dedicado a cómo explicar que el cambio que proponen no es del todo. Fatigosa tarea. Si lo que pretenden es un cambio de estilo, está Scioli. Y si lo que quieren es un cambio absoluto, está Grecia.